Como parte del desarrollo de la cuarta unidad del curso de Bibliotecas Públicas, Futuros de la Biblioteca, nos encontramos hoy desarrollando una conversación con tres personas muy cercanas al desarrollo de los sistemas bibliotecarios y de las bibliotecas en el Valle de Aburrá y en Antioquia, ¿por qué no? Y vamos a conversar con ellos precisamente sobre los retos, las apuestas y la vigencia de la biblioteca pública. Nos acompañan Yamili Ocampo, que es directora de proyectos de la Fundación Ratón de Biblioteca, César Mazo, articulador de cultura digital del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, y Marcial Aguirre, gestor de fomento a la lectura y escritura del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Cuando hablamos de biblioteca pública, hablamos de una institución compleja, hablamos de una institución social con grandes, profundas y extensas raíces en la vida cultural, en la vida educativa, en la vida política de las comunidades. Una biblioteca que, como ninguna otra de las tipologías bibliotecarias, tiene una historia larga, una historia cultural larga en el mundo, y que en América Latina y particularmente en Colombia ha logrado entrar en unas sintonías muy interesantes con las comunidades, y a la cual en los estados en América Latina y particularmente el estado colombiano en las últimas décadas ha prestado atención. Ejemplo de ellos es ciertamente lo que ha venido pasando con el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, con la red de capital de bibliotecas en Bogotá, lo mismo que las bibliotecas comunitarias en Cali y otras ciudades del país. Igualmente, a la biblioteca pública se han sumado actores sociales diversos, agentes privados, las mismas comunidades trabajando con proyectos bibliotecarios. Pero, ¿cuáles son los retos que, a pesar de esa tradición que la biblioteca ha ganado en nuestro contexto, cuáles son los retos que enfrenta la biblioteca pública hoy, de cara al futuro inmediato, pero también de cara a poder asegurar una presencia, un lugar en la vida social, en la vida política, en la vida cultural de nuestras comunidades y en general del país? Bueno, yo pensaría, pues, como para que conversemos, voy a empezar con un gran reto que yo considero que aquí en la ciudad de Medellín hemos venido haciendo como algunas cositas para ello, y es la articulación de todas las tipologías bibliotecarias. Creo que cuando hablamos de biblioteca pública, estamos hablando de una biblioteca que está en presencia a la ciudadanía, pero también la biblioteca comunitaria, la biblioteca escolar y la biblioteca universitaria y los centros de documentación. Creo que estamos en un gran reto de cómo poner a conversar todas estas distintas tipologías bibliotecarias. Sabemos que cada una tiene una misión y un objeto, si se puede llamar de esa manera, pero están inmersas en una sociedad y tienen una pregunta que comparten su quehacer, y es la ciudadanización, y es el asunto de información, de conocimiento y de formación de lectores y de ciudadanos. Entonces, al compartir como un objeto, es necesario la articulación y la conversación entre ellas para comenzar a plantearse retos a futuro, juntas. Ahí podríamos poner muchos ejemplos y después conversamos de eso. Ese es como un primer reto que yo plantearía que debe comenzar a generarse en las distintas ciudades. Otro segundo reto es la articulación de estas tipologías bibliotecarias con las apuestas políticas de los gobernantes, los planes de desarrollo que pues ahorita que estamos empezando y articulando los planes de desarrollo, de qué manera todas las tipologías bibliotecarias, pues en especial porque aquí estamos hablando de biblioteca pública, la biblioteca pública tiene que pensarse los retos de los gobernantes, cómo conversa la biblioteca con esos retos de los gobernantes. Y también, pues tenemos mucha tarea, pero también con los retos locales, nacionales y con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, esas dos, y ahorita les digo. No sé, Marcial, ¿cómo ves los retos de la biblioteca en ese contexto? Bueno, un poco como haciéndole eco a lo que Yamile acaba de proponer como retos. Nosotros hace más o menos un año, desde el Sistema de Bibliotecas Públicas,
hicimos un ejercicio por unidades de información, donde cada equipo de trabajo se estuvo pensando en unos retos, que un poco se ven desde lo local, pero que tienen un impacto hacia lo global, teniendo en cuenta pues como todo ese desarrollo comunitario. Entonces, hay unos retos inicialmente de identificación de los imaginarios, ¿cierto? Cómo la comunidad y cómo incluso al interior de las bibliotecas nos estamos comprendiendo, ¿cierto? Cómo seguimos entendiendo la esencia de la biblioteca pública y cómo la transformamos de acuerdo a las nuevas dinámicas de la comunidad, dinámicas del territorio, dinámicas de la ciudad, ¿cierto? Porque además Medellín no es una sola ciudad, Medellín es muchas ciudades, y cuando hablamos de biblioteca pública hay que hablar de muchas ciudades y de muchos contextos, porque cada unidad de información y cada biblioteca se sitúa en un contexto particular. Entonces, en el ejercicio que nosotros hicimos, especialmente en la zona nororiental, identificamos imaginarios de cercanía, por ejemplo, con el proyecto bibliotecario público, de ausencia, también por las dinámicas especialmente del Parque Biblioteca España, y una característica especial en términos de que las bibliotecas son un proyecto público, ¿cierto? Pero en este caso que adquiere un carácter comunitario. Entonces, ese ejercicio de cómo ir transformando el imaginario o cómo reconocer el imaginario que tenemos como biblioteca pública, y si hablamos de bibliotecas y conexión entre bibliotecas, cuál es uno, el imaginario que tenemos y nuestra concepción y nuestro reconocimiento como biblioteca pública, y dos, cómo nos están viendo, cómo nos está viendo la comunidad. Pero tenemos unos retos sociales, ¿cierto? Muy instalados en lo local. Temas, por ejemplo, que identificamos como equipos de trabajo, el tema de la sobrepoblación. ¿Cómo atiende la biblioteca pública la sobrepoblación en la ciudad? Las carencias de oferta cultural y artística, la vulnerabilidad de la población, ¿cierto? Entonces, el reto de leer y entrar en diálogo con las necesidades territoriales, que a veces, no sé, por la dinámica, por los caracteres de espacialidad también de las bibliotecas, se nos dificulta reconocer de manera más cercana las dinámicas del territorio. Retos de orden económico que están instalados en la comunidad, cómo la biblioteca pública le da respuesta desde, no sé, el acudir a resolver necesidades informativas de la comunidad que estén en orden de la lectura de sus necesidades desde lo económico, ¿cierto? El tema de la falta de empleo, el tema del conflicto, del microtráfico, por ejemplo, que se presenta en muchas zonas de la ciudad. Y por aquí también está el reto de lo político, ¿cierto? De leernos desde lo político, que tiene que ver con cómo nos instalamos en planes de desarrollo, cómo conversamos con los planes de desarrollo comunitarios, porque también estamos hablando de lo zonal, de lo comunal y de lo local y lo estatal, ¿cierto? Cómo nos instalamos ahí y cómo la biblioteca pública cada vez más se hace consciente, y los equipos de trabajo, que yo creo que también hay que hacer un ejercicio al interior, y es la cualificación política, la formación de los equipos de trabajo, ¿cierto? Porque al bibliotecario le sigue, digamos, urgiendo la necesidad de cualificarse, de formarse para comprender esas dinámicas. Y un asunto que tiene que ver con lo medioambiental, ¿cierto? Que por ahí está muy conectado con los ODS, y que tiene que ver en lo local y más en lo territorial, con asuntos de accesibilidad, de movilidad, de inclusión, ¿cierto? De contaminación informativa, que también está ahí, que tiene que ver mucho con esa permanencia de la biblioteca pública y la pertinencia de la biblioteca pública, en tanto es necesario estar ahí haciendo como un cernimiento de la información que llega en todos esos órdenes. Entonces creo que hay bastantes retos. Marcial, y yo siempre he pensado que la biblioteca tiene muchos retos y hay veces se le ponen muchas tareas. Me pongo esa pregunta, pero también me la respondo, y me la respondo de una manera muy sencilla, diciéndome que estamos en los territorios, y al estar como en el corazón de las necesidades sociales y humanas, de esas necesidades del ser ahí ubicado, instalado en unos contextos muy específicos, nos tenemos que preguntar las múltiples necesidades del ser y plantear la biblioteca como ese tercer espacio de conocimiento. O sea, sabemos que está la casa,
que está la escuela, pero la biblioteca es el espacio donde llegan los niños solos, cuando se le escapan a la mamá o cuando no existen esas figuras maternas o paternas ahí al cuidado de los niños. Llegan solos, sin ninguna norma social que les impida o que les obligue a ir. A la vez, es el espacio donde nos encontramos con los adultos mayores, donde se encuentran los jóvenes, donde aparecen las múltiples preguntas de unos y otros sujetos sociales y donde podemos conversar esas múltiples angustias, como desde la quebrada que está pasando por al lado de la casa o hasta preguntarnos por la situación política o del medio ambiente del mundo. Creo que es un espacio tan especial porque confluyen todas estas fuerzas y energías. Entonces se convierte en un espacio que nos tenemos que preguntar por el universo entero, por el mundo y las necesidades del ser. Creo que ahí es lo especial de la biblioteca. Bueno, los retos, pues entre muchos otros y todos los que estamos conversando acá, pienso en un reto que tiene que ver con precisamente ese carácter de público de la biblioteca. O sea, cuando decimos somos bibliotecas públicas y en qué mundo estamos actualmente, cuáles son como esas dinámicas que tenemos hoy en día en la sociedad, cuando hablamos de que el acceso a la información y el conocimiento está facilitado por una biblioteca pública, veo como un reto lo que ocurre hoy en día con la banalización de la información. O sea, que ya estamos en un momento en el que desde los medios de comunicación, desde todas las opciones de entretenimiento que hay, desde esa individualización en el consumo de la información, de entretenimiento, cómo nuestro papel, esa misión de la que siempre hemos hablado de ser espacios para el pensamiento, ser espacios en los que la información se convierte en poder de comprensión, poder de decisión, poder de reconocimiento de mi entorno. ¿Cómo hacer para que en este momento sigamos siendo vigentes y pertinentes y todavía mucho más pertinentes de acuerdo a todas estas realidades, como lo decía Marcial ahorita? ¿Cómo hacemos para comprender mucho más esas realidades del entorno, esas realidades de las comunidades, cómo hacer para conectarnos con las problemáticas o los retos que se plantean en los planes de desarrollo en un entorno tan de información que se ha convertido tanto en más como en el espectáculo, en el comercio, en el entretenimiento? ¿Cómo podemos ser mediadores en este contexto y responder un poco, o no sé si la palabra sea responder, pero cuando la gente dice, ves que la biblioteca es aburridora, o es que yo ya no necesito la biblioteca para hacer tareas, que tiene que ver mucho con los imaginarios que decía ahorita Marcial. Entonces el reto en el que pienso es cómo dinamizar nuestra misión, cómo seguir haciendo nuestro trabajo sin vendernos pues como para caer bien o para ser muy chéveres, muy amenos con la gente. O sea, cómo hacer para saber leer ese entorno, saber responder y aún así mantener esa misión que tenemos como espacios de conocimiento y de pensamiento. Ciertamente ese reto puede ayudarnos a tener una idea sintética de lo que acá en esta primera parte de la conversación se ha abordado, y es el sentido mismo de ser de la biblioteca pública, de lo que representa como proyecto comunitario, como proyecto popular, como proyecto estatal. El no perder la perspectiva de su ser significa no desnaturalizar su acción, es un poco lo que hemos escuchado. Y ahí enfrenta retos específicos como es la necesidad de articular desde su sentido en construcción, en permanente construcción, articular su acción con otros niveles bibliotecarios, con otras tipologías bibliotecarias, como lo decía Yamili, pero sobre todo la articulación con territorios y con agendas públicas, con las agendas públicas y con las agendas estatales. En ese sentido, lograr esa articulación, lo proponía Marcial, exige saber leer las comunidades,
saberlas leer en sus necesidades, saberlas leer en sus perspectivas, en sus prospectivas, en los caminos que están caminando a andar, están empezando a andar, perdona, las andaduras que empiezan a darse. Y específicamente poder enfrentar retos globales como son los retos ambientales. ¿Y qué están haciendo entonces las bibliotecas hoy para poder enfrentar esos y otros retos? ¿Cuáles son las apuestas de la biblioteca pública hoy? ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Bueno, yo quisiera, a propósito de lo que el profe Didier plantea, que es un asunto de cómo nos articulamos y cómo la biblioteca pública reconoce la necesidad de articulación a diferentes niveles y en distintas escalas. Y quiero leer algo que es producto de la sistematización que hemos desarrollado de la experiencia de itinerancia Parque al Barrio, y es la voz de un aliado, de una persona del territorio. Dice: cuando me invitaron a esas reuniones como aliada, yo me sentía biblioteca. Bonito. Y yo nunca sentí eso cuando fui a la biblioteca antes. Solo lo sentí cuando ellos me invitaron como aliada y me hicieron sentir que era importante. Eso no lo siente uno cuando uno va a buscar el servicio. Cuando el servicio es el que te captura, el que te mata el ojo, el que te coquetea, te conviertes en servicio bibliotecario también. La biblioteca somos todos porque todos estamos poniendo. No creo que haya una mejor manera de decir lo que significa la biblioteca pública como posibilidad de encuentro, de tercer lugar, de algo significativo para la vida personal y común que eso. Sí, entonces yo retomo esto, uno, para decir que entre esos retos está, tenemos que un poco también romper la comodidad, ¿cierto? Digamos, y romper nuestro imaginario de las espacialidades de la biblioteca pública, en tanto nos permite eso movernos, itinerar como una idea bibliotecaria que está puesta en muchos lugares, establecer unas articulaciones muy valiosas, no solo a nivel estatal, entre bibliotecas, sino con la academia, por ejemplo, como una necesidad para el pensamiento y para seguir fortaleciendo la biblioteca como un escenario de construcción del conocimiento, y cómo reconocemos en la comunidad un saber supremamente potente que alimenta la construcción misma de la biblioteca pública, ¿cierto? Es decir, las alianzas en territorio, instituciones y actores sociales que están en territorio que también tienen unos aprendizajes muy valiosos sobre lo público, sobre lo comunitario, que alimentan el ser y hacer bibliotecario y que alimentan la esencia de la biblioteca pública. Entonces, yo creo que hay un aprendizaje y también un reto en la biblioteca pública y en los equipos de las bibliotecas y de las unidades de información, es aprender a generar alianzas y fortalecer vínculos a todo nivel. Y ahí complementaría, y es que pues yo creo que la ciudad de Medellín tiene una gran ventaja, y es que venimos articulándonos desde los años 60, o sea, es una práctica casi ya introyectada en nuestro ser, de decir que nos encontramos con el otro para construir. Cuando se hicieron los convites barriales para comenzar a hacer las casas, las calles en los barrios, para traer el agua hasta las viviendas. Tenemos rastros y fotografías muy bellas de esta ciudad construida por los ciudadanos, que ellos mismos son los actores directos de la construcción de su futuro. Creo que eso es un ejemplo de lo que tú estás diciendo, Marcial, y que estoy totalmente de acuerdo, que eso es de las cosas que esta ciudad y que le puede enseñar al mundo, y es cómo nos encontramos con el otro para construir conocimientos, saberes, para pensarnos juntos en sociedad. Y eso lo hace la ciudad naturalmente. Ahorita pues la ciudad tiene un comité interinstitucional de lectura y escritura que lleva 12 años ya funcionando, ayudando a construir las políticas públicas de lectura de la ciudad. Se está creando una mesa intersectorial, pues ya lleva algún tiempo, que desde hace 4 años se crea la mesa intersectorial de bibliotecas con todas las tipologías bibliotecarias para conversar. Son ejercicios ciudadanos que no son fáciles, pero que de ahí van surgiendo efectos sociales. Y ahorita creo que hay un ejercicio de participativo de encontrarnos distintas tipologías bibliotecarias para hacerle propuestas al alcalde entrante. Cómo nos
reflexionamos juntos y vemos qué está pasando en la ciudad, cuáles son esas necesidades de ciudad y hacer propuestas colectivas para que el alcalde las tenga en cuenta. Creo que esos son algunos de los ejemplos de lo que tú estás diciendo y no puedo dejar de reflexionar lo que pasa en los territorios. O sea, la ciudad de Medellín se ha reflexionado los planes locales desde hace mucho tiempo y hemos tenido también algunas iniciativas de creación de planes de lectura local, que son pequeños indicios, pero que creo que ayudan como a esa construcción colectiva de lo que tú dices. Esa idea de itinerancia que de alguna manera quiere oponerse a la idea de permanencia estática de la biblioteca en un lugar, que es lo que nos menciona Marcial, ciertamente es muy sugestiva y muy potente, porque como lo propone Yamili, la biblioteca es una idea que se mueve, la biblioteca no es una idea quieta, y la biblioteca es una idea que se mueve de la misma manera como se mueven en las comunidades y se han movido en la historia de las ciudades en Colombia y en América Latina, la búsqueda de la solución a múltiples situaciones adversas para las comunidades en el orden de la cultura, de la educación, del saneamiento, del desarrollo infraestructural de las comunidades. Una biblioteca que camina, una biblioteca itinerante, una biblioteca que es capaz de dialogar, pero ¿qué lugar, César, tienen en todo esto las apuestas por la conectividad, por la capacidad de apropiar tecnologías en la comunidad? ¿Cómo lo ves desde tu desarrollo profesional en el sistema de bibliotecas públicas? Sí, lo asocio también con ese reto de la cantidad, pues, del volumen y de la velocidad con la que estamos generando información y con la que está circulando esa información. Ajá. Que ya información no es solamente la que pasa por un proceso editorial o por un proceso de grandes medios de comunicación, sino que la información, o sea, Internet cuando se creó estaba vacío y somos nosotros los usuarios los que lo hemos llenado de información. Entonces, uno de los casos respondiendo a este reto es como las bibliotecas, en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, en Bogotá, en otros países, están creando laboratorios de creación con la comunidad y son laboratorios que tienen que ver con construir una información a partir de saberes locales o construir una información que ya está almacenada, una información patrimonial, cómo usar narrativas digitales para dinamizarla, para ponerla a circular nuevamente, cómo recrear esa información que ya está allí guardada en la biblioteca a través de ese uso de la tecnología y a través de no solamente consumir esa información, sino también permitir que las personas puedan generar una información al crear un blog, al crear un podcast, al crear incluso un escrito a mano. No necesariamente tendría que pasar el ejercicio de creación solamente por lo digital. Y también cuando hablamos de laboratorios de experimentación tecnológica, maker spaces, que tienen que ver con acceder a esas nuevas formas de información que hay en tutoriales, en páginas donde yo encuentro un instructable sobre cómo hacer algo para aplicar en mi vida cotidiana. Entonces, ¿cómo busco esa información? ¿Cómo le escribo al autor de esa información? ¿Cómo, si yo hago un ejercicio de creación estilo hazlo tú mismo, que es una tendencia pues como de que los ciudadanos podemos ser capaces también de que no todo viene ya hecho y empacado desde la industria, sino que también podemos resolver cosas? Como desde ese hazlo tú mismo yo también comparto lo que hizo, lo que hago, comparto mi experiencia. Entonces, el uso de la tecnología en bibliotecas, los casos que se han venido dando y experimentando tienen que ver con eso, como el uso de la tecnología como una manera de generar capacidades para que el mismo ciudadano, el mismo usuario de la biblioteca acceda a información que está en la biblioteca o por fuera de ella y que asimismo como accede, también la crea y la publica a través de medios y de tecnologías digitales. O sea que la biblioteca es caminante, se abre, como lo proponía Marcial, a una estrategia de itinerancia en la comunidad, porque sabe que la comunidad es movible, es variable, pero que tiene una tradición.
Y ese caminar para la biblioteca significa también entender que no solamente su función es informacional, sino que también debe entender las maneras como las comunidades construyen conocimiento con esa información y que no construyen únicamente por las prácticas tradicionales de la lectura en papel, del impreso, sino que también están usando tecnologías. Eso cómo se ve en las comunidades populares, Yamili, donde Ratón de Biblioteca tiene tanta presencia. ¿Esas tecnologías si realmente son una apuesta que está llegando a las comunidades o todavía hay sospechas sobre ello? No, eso es indiscutible. Creo que todos tenemos un dispositivo móvil en nuestras manos y la información y el acceso a la información cada vez es más rápido. Creo que lo que nos tenemos que pensar los espacios bibliotecarios es cómo formar en el uso de la información tan instantánea y momentánea que tenemos. Pero lo decía César, creo que hay dos cosas, y es el uso de la información rápida que nos llega y es como espacios educativos como las bibliotecas posibilitan que el dato, el microdato, los especialistas en eso puedan dar esa información y permitir que las comunidades tengan esa información, pero a la vez produzcan la información, que es lo bonito que César está diciendo. Yo creo que todavía no lo hemos logrado en todo nuestro furor, creo que eso es un gran reto que tenemos para reflexionarnos y es cómo desde lo micro del territorio se produce dato y se produce conocimiento y se produce microdato. Cómo esa información que producimos tan valiosa, voy a decir el ejemplo más tonto, pues cuántas puertas hay en este barrio, bueno, cualquier dato importante del territorio, cuántos niños existen, cuántos adultos existen, cuántas personas desplazadas, son datos que debería generar la biblioteca y a la vez ser fuente de consulta no solo de las políticas públicas de un municipio, sino fuente de consulta de todo profesional y de todo pensador que quiera conocer sobre territorios específicos. Ahí se origina un gran pensamiento y conocimiento desde lo micro hasta lo macro. Creo que lo que César dice es muy potente, no lo hacemos. Yo creo que todavía los espacios bibliotecarios tenemos una tarea importante y es, como conectando con lo de Marcial, es liberarnos un poco de estos espacios tradicionales que nos ha ofrecido la biblioteca, de sus estantes organizados con el DIU y pensarnos cómo esa información está en todos, están las bibliotecas humanas, que somos las personas que habitamos los territorios, están las esquinas de los barrios, en las calles, en las canchas, que allí pueden llevar los libros y allí está instalado el conocimiento para compartir y conversarlo y que juntos construyamos unos nuevos pensamientos. Es un gran reto. Ahí pues entonces hay como un punto de tensión supremamente interesante y por qué no vivificador de la experiencia social de la biblioteca, y es que el conocimiento que se construye en la biblioteca no solo es, entiendo por lo que me dicen, un conocimiento colectivo alrededor de lo que son las presencias en los territorios, sino también personal. La pregunta que uno se hace ahí es si la biblioteca puede competir con la avalancha de dispositivos electrónicos que en este momento están, como lo dice Yamili, en manos de las comunidades. ¿La biblioteca juega esa misma carta o la biblioteca qué carta juega con las comunidades? ¿A qué tipo de conocimiento le apuesta la Biblioteca Marcial a partir de lo que ustedes han visto en esa itinerancia de la biblioteca arriba en el barrio Santo Domingo, en el parque? Bueno, para responder como a la pregunta que me hace el profe Didier y retomando un poco como lo que César y Yamili han dicho, creo que hay una cosa que la biblioteca pública tiene que seguirse preguntando, es la generación de autonomía, ¿cierto? Autonomía en la construcción de información de las comunidades, autonomía de los equipos para comprender los proyectos bibliotecarios, ¿cierto? Porque entonces ahí es cuando yo reconozco el valor del dato, del microdato y digo que la importancia del saber de la señora de la esquina respecto a, no sé, sus saberes culinarios es importante para la biblioteca, pero también para la comunidad en términos de construcción de saberes, intercambio de saberes y construcción de memoria.
Pero hay un asunto también transformador que, digamos, ha hecho parte de nuestra experiencia y creo que hace parte de la experiencia de todos los que estamos acá y de quienes hacen parte de los proyectos bibliotecarios públicos, y es la posibilidad de entrar en diálogo con las características del territorio, ¿cierto? Cuando el bibliotecario, además de pensarse en su espacio centralizado de la unidad de información, es capaz de ir, sentarse en la casa del vecino, que es precisamente la comunidad, caminar como camina la comunidad y comprender cuánto se demora un joven, un adulto, según las características territoriales para llegar a la unidad de información, empieza a transformar su imaginario también de biblioteca y su comprensión territorial. Incluso empieza a preguntarse cómo debe ser su relación desde la unidad de información con ese usuario que visita la biblioteca, no sé, a una distancia de 1 hora, a una distancia de media hora, que vive en características particulares de precariedad o de una condición favorable, que eso implicará cómo el bibliotecario y cómo la biblioteca pública también hace una democratización de sus normas para que el otro acceda a la información. Pensar, por ejemplo, en familias que en definitiva no pueden llegar a la biblioteca. Entonces la biblioteca tendrá que pensar en cómo llegar hasta allá, ¿sí? De acuerdo como con sus condiciones. O ejercicios tan sencillos como que en una biblioteca pública a veces restringimos para que un usuario se convierta en usuario de biblioteca, ¿sí? Pueda prestar libros, porque tenemos unas características especiales y unas condiciones para que esta persona pueda acceder a la información. No sé, referencias personales, teléfonos fijos o celulares, y hay unos sectores donde eso no sucede. Entonces, como la biblioteca pública empieza también a transformarse desde adentro, ¿sí? A transformar la comprensión del bibliotecario sobre el mismo ser de la biblioteca para poder estar en diálogo con necesidades de la comunidad, ¿sí? O la idea de que un usuario llega sin su documento de identidad a la sala a consultar en la sala virtual, y yo le digo, no puedes ingresar porque no tienes ese documento, ¿cierto? Y después me doy cuenta que ese usuario se demoró 1 hora para llegar hasta la unidad de información. Creo que ahí hay unas transformaciones en términos de relación de poder también, cómo entro yo en una relación mucho más horizontal con la comunidad, una comprensión mucho más cercana de las necesidades de la comunidad y su condición social. Oyéndolos alrededor de lo que hemos venido conversando hasta ahora, pues necesariamente surge la idea de la vigencia de la biblioteca pública. Cuando uno aborda la idea de vigencia, uno ciertamente lo puede tomar desde muchas perspectivas, pero yo prefiero, por mi vocación, por mi búsqueda, proponerlo más en términos políticos. La vigencia de las instituciones sociales y aún de las instituciones políticas tiene 2 variables. La primera es vigente aquella que es capaz de responder a las necesidades de las comunidades a las que sirve, pero también es vigente aquella que es capaz de hacerse necesaria dentro de esas comunidades, abriendo el horizonte de la relación con la comunidad. Para ustedes, así, a rajatabla, la biblioteca pública sí es vigente hoy, tiene vigencia. ¿Y cuáles son esas marcas de vigencia que tiene la biblioteca pública? ¿Qué dicen? Bueno, yo Yamile. creo que también entran todas las pasiones personales. Claro que sí. Para mí sigue siendo totalmente vigente, pues yo soy educadora y creo que el espacio de educación con el que me he encontrado más digno y rico es la biblioteca. Entonces sigue siendo vigente en la medida en que hayan preguntas humanas por resolver y que hayan necesidades humanas por encontrarnos con el otro, porque creo que esos espacios bibliotecarios, pues así rompamos las paredes y nos vamos hasta al otro lado, yo todavía creo que el espacio bibliotecario debe continuar en el territorio para el encuentro y la conversación inteligente, para esa conversación útil para la vida y podernos resolver esas preguntas existenciales que los seres humanos nos hacemos y que ojalá nos siguiéramos haciendo todos los días.
Entonces es tan vigente y creo que hay otras búsquedas en esa vigencia. Por ejemplo, la Fundación Ratón de Biblioteca ahorita está planteando nuevas preguntas digitales y virtuales para otros tipos de lectores, para los docentes, para los líderes sociales, para los promotores de lectura, para los profesores rurales que no tienen tanto acceso a la tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos que esta conversación que surge tan espontáneamente en estos laboratorios que dice César, porque yo creo que las bibliotecas se convierten en unos laboratorios para aprender, llegan virtualmente a otras comunidades donde no hay tanto acceso y sabemos que no hay acceso porque hay unas condiciones políticas, sociales, que se dan estos desarrollos en las zonas urbanas y en las rurales es muy escaso estos desarrollos, tanto que ni siquiera los accesos a internet tenemos en nuestra ruralidad. Entonces, cómo elaborar dispositivos electrónicos, digitales que se puedan descargar fácilmente, transportar, que no necesitemos de internet, sino que si hay puedan ser utilizados en línea, pero si no hay también puedan ser descargados y utilizados fácilmente. Y ahorita estamos construyendo cursos virtuales que puedan hacer esas dos funciones, funcionar desde la virtualidad, pero también funcionar descargadamente como dispositivos para ser utilizados en clase, con una USB, con algún medio electrónico. Creo que son totalmente vigentes y tenemos un gran camino rico desde el simbolismo y desde lo mítico, también desde lo social, político, ecológico, que hacer en estos espacios bibliotecarios. César, ¿y cómo se ve desde la gestión de la conectividad, la vigencia de la biblioteca, cuando yo diría que no pocas personas creen que las bibliotecas son innecesarias, pues porque hay dispositivos que al instante nos abren las posibilidades de múltiple información, cuando hay redes que por todas partes nos conectan? ¿Qué hay de la biblioteca entonces? ¿La biblioteca sí es vigente frente a eso? ¿Cómo es la cosa? Sí, también estoy de acuerdo en que la biblioteca pública es más vigente que nunca, a pesar de estos presagios de que ya existe la tecnología, que todos tenemos en el bolsillo a Google y que ya podemos consultar la información. Por lo menos en Latinoamérica alrededor del 50% o un 40% de las personas todavía no tiene un acceso a conectividad. A dispositivos. Sí, contrario a lo que se pensaría que ya todos estamos hiperconectados, que no necesitamos la biblioteca. Además de eso, en los lugares que hay conectividad, no siempre la conectividad tiene como las mejores condiciones, o las condiciones socioeconómicas no siempre son también las más suficientes para tener un acceso a la conectividad. Y más allá de la conectividad, la biblioteca pública sigue siendo vigente como potenciadora de capacidades, porque una cosa es yo tener el celular, una cosa es que las personas vayan en el metro y tengan WhatsApp, YouTube, Facebook, o que incluso vayan a la biblioteca y accedan a los computadores para conectarse. Es algo muy distinto a esa potenciación de las capacidades para sabernos mover, saber usar la información, y más que la información en sí misma, comprender las lógicas en las que se produce hoy en día la información, o sea, saber comprendernos en este entorno tan mediado por lo digital, y también saber expresar un montón de potencialidades. Un ejemplo, las charlas TED se vuelve también, es un ejemplo de una especie de biblioteca de contenidos con una singularidad pues como muy temática, de expertos. Y puesta en la oralidad. Y puesta muy desde la oralidad, desde casi el performance también. Cómo uno, por ejemplo, en una biblioteca puede hacer un ejercicio para desarrollar esa capacidad de aprender algo, de contarlo, de expresarlo. Entonces va mucho más allá. Sí es muy importante la conectividad, y como paso siguiente es cómo yo desarrollo las capacidades que me permiten que esa tecnología sí sea una mediadora en mi aprendizaje, una mediadora en mi acceso a la información,
y una mediadora también en la recreación de un conocimiento, porque incluso desmitificando un poco la palabra conocimiento, por allá como tan seria, es como desde ese compartir que se da en nuestras bibliotecas, desde la oralidad, desde la tertulia, como también somos recreadores de saberes y de conocimiento usando la tecnología. Entonces, vigencia totalmente para la biblioteca pública. Y Marcial, ¿cómo ve ese asunto de la vigencia de la biblioteca pública? Bueno, yo creo que partir como de la idea que estamos en una ciudad, en unas comunidades con unas marcas de desigualdad profunda, ¿cierto? Y que eso se ve reflejado en muchos aspectos, en el educativo, por ejemplo. Entonces ahí, entrando en sintonía con lo que dice César, la necesidad de que la biblioteca pública siga siendo el espacio para pensar cómo acceder a la tecnología, ¿cierto? Para pensar cómo esta multiplicidad de información y dispositivos tenemos que, digamos, ayudarle y ayudarnos como comunidad para entenderlo mejor, ¿cierto? Cómo acceder mejor a la información, cómo generar mejor conocimiento, cómo compartir mejor los saberes cotidianos y los más profundos y los más livianos, si podemos ponerlo en esos términos. Pero entonces pensar en que la biblioteca sigue siendo un lugar, ¿cierto? Sigue siendo esa posibilidad para seguirnos pensando como humanos, pensando como sociedades, pensando de acuerdo a las tendencias de la información y la comunicación, pensando de acuerdo a las dinámicas políticas y sociales. Y aquí vuelvo como a la pregunta que hacía el profe, y es de acuerdo como a las dinámicas políticas, creo que es necesario que como bibliotecas públicas comprendamos mejor cuál es la manera en que tenemos que dialogar con la dinámica política, ¿cierto? Para poder hacer una traducción de lo que hacemos, ¿sí? Al lenguaje de lo político, al lenguaje de lo administrativo, de modo que podamos ser un poco más estratégicos y darle más vigencia a la biblioteca pública. Sí, César. Sí, a raíz de lo que dice Marcial de la educación, pensaba también en que por más que haya unos esfuerzos estatales para incrementar el acceso a la educación, todavía es insuficiente en nuestras características y en todas las brechas que tenemos. Hay una gran parte de la población que todavía no accede, o que incluso ya no accedió al sistema educativo, o que bajo su elección tampoco es como obligatorio pues que acceder al sistema educativo, y la biblioteca se convierte en un espacio de educación expandida. O sea, como ese espacio donde yo voy a aprender independiente de cuántos años tengo, independiente de si tengo un carnet de universitario o un carnet del colegio, y puedo estar en un espacio donde puedo aprender con una ama de casa, con un profesional o con una persona desempleada. O sea, en la biblioteca pública no tenemos como esta regularización para aprender. Entonces creo que la biblioteca pública sigue siendo muy vigente como espacios alternativos de aprendizaje. Incluso vemos cómo hay docentes que quieren venir a las bibliotecas hoy en día, que yo quiero ir a participar en esta actividad, o se acercan porque están buscando algo que complemente, porque no estamos hablando de competir con las escuelas, sino cómo generamos esos espacios alternativos y motivadores del aprendizaje. Y yo pensaría, siendo un poco más atrevida hacia el futuro, pensar que la educación va en un proceso de transformación. O sea, ya esos espacios curriculares rígidos, creo que ya los jóvenes de este tiempo no pueden mucho con eso mentalmente. Entonces necesitamos son espacios alternativos sociales, grupos de teatro, espacios bibliotecarios, grupos de danza, de música, de plásticas itinerantes en el territorio, donde los niños puedan acceder y los jóvenes libremente a estos distintos espacios sociales y allí se puedan formar con otros. Creo que ese debería ser socialmente una apuesta colectiva de lo que ahorita llamamos jornadas complementarias, pero no como una jornada con el dolor de dejar la escuela,
sino que realmente socialmente nos dispusiéramos a que todos los espacios pueden ser espacios para aprender, y ahí está incluida la biblioteca como un escenario potente del aprendizaje. Si jugamos un poco como a la síntesis de todo lo que ha pasado en esta conversación, ¿cuál es la idea, el ideal, no tanto el deber ser en términos normativos de la biblioteca, sino cuáles serían los futuros ideales de la biblioteca pública para ustedes en el contexto de América Latina? ¿Cuál es la biblioteca que ustedes sueñan debería estar plasmándose poco a poco en estos territorios? Yo tengo distintas bibliotecas, como dice José Leza Malí, aquella que tiene una hamaca y olor a tinto y palabras y poesías deambulantes, ¿cierto? Que son esos espacios que, como lo decía ahora Marcial, son bibliotecas públicas, con el concepto de biblioteca pública apoyada por el Estado, que está muy bien y que tiene que ser así, pero con ese carácter social y comunitario que creo que es lo que le falta a la biblioteca pública, y creo que Marcial lo ha comprendido muy bien ahora con la itinerancia de la biblioteca de Santo Domingo. Lo comunitario presente, eso es lo que le falta, y lo comunitario no es lo pobre, ni la falta de, ni la ausencia de. Lo comunitario es el convite, es el encuentro, es la oralidad, es el encontrarnos para cocinar en medio de nuestras tradiciones ancestrales campesinas o nuestras tradiciones de barrio. Creo que eso es lo lindo de la biblioteca comunitaria, que surge el convite y el encuentro espontáneo para la conversación y el conocimiento. Eso es la biblioteca, pero también tengo otras bibliotecas que son las bibliotecas que deben tener la información ordenada, guardada, porque necesitamos unas informaciones ordenadas y guardadas, porque podemos desaparecer y bueno, pueden llegar los extraterrestres y tienen que saber dónde está la información. Claro. Bueno, eso es un chiste, pero debemos tener información guardada, pues están los sistemas, están los dispositivos, pero son esos espacios también que otros seres humanos quieren ir a encontrarse un tipo de información de archivo, de encuentro, de fotografía, de histórico. Creo que son distintos espacios. Yo le apuesto a ese espacio comunitario, social, vivo en los territorios. Esos son los espacios que me gusta habitar y que quiero construir de aquí en adelante. Y Marcial, ¿cuáles son las apuestas que dan vigencia a la biblioteca pública en tu perspectiva? Bueno, yo estaba pensando aquí como en una biblioteca, pues esa biblioteca, una biblioteca que tenga una característica de maleabilidad, que sea maleable, que sea orgánica, con un cuerpo que se mueve y que es capaz de ajustarse al viento, a la música, al movimiento, ¿cierto? Una biblioteca que sea capaz de entender las dinámicas relacionadas con la movilidad de las nuevas tendencias en términos informativos, que sea capaz de conversar con la comunidad, que sea capaz al interior de, ¿cierto?, como de sentir sus órganos internos. Ajá. Y empezar a conversar y a sentir como las dinámicas de su contexto. Entonces, en ese sentido, pues como pensar en ese tema de lo maleable, ¿sí?, una biblioteca que es capaz de leerse y comprender que el mundo está en constante transformación y que necesitamos estar ajustados a esa dinámica. Entonces, cuando yo me sitúo en la zona nororiental, comprender cómo se mueve ese organismo allí, pero cuando estoy, no sé, en la centralidad de la ciudad, comprender que ahí también hay otras dinámicas, ¿sí?, y que hay que responder a unas dinámicas de lo local, también como de lo global, pero yo creo que es una biblioteca que se sepa orgánica y que se sepa maleable, porque a veces creo que nos cuesta y que nos situamos y que nos acomodamos y que dejamos de vernos, como biblioteca pública. Entonces no entramos en esa capacidad de hibridarnos y de movernos. Yo creo, Marcel, que ahí tenemos un gran reto de los administradores, o sea, porque los que trabajamos en territorio pues nos adaptamos maleablemente a esos tipos de biblioteca,
pero administrativamente, ¿qué tiene que pasar para que eso suceda? Creo que hay un gran reto administrativo y es cómo poder salir un poco del canon y poder permitir esa biblioteca que tú estás nombrando sea posible. César, ¿cuáles son las apuestas que a tu juicio hacen vigente o harán vigente a la biblioteca en nuestros territorios y en esta América? Sí, creo mucho en una propuesta que esté enfocada en convertir a las bibliotecas en centros de ciencia ciudadana. O sea, que uno diga, ve, la biblioteca, además de que sea maleable como lo propone Marcial, o sea, que no se vea como la biblioteca allá y nosotros acá, o sea, empezar también por toda una apuesta arquitectónica diferente donde desaparezca un poco el formato y las comunidades se sientan mucho más integradas también desde lo visual, desde lo físico, que se sientan mucho más integradas a estos espacios, porque uno a veces ve como la biblioteca con los sofás y la persona está sentada en el suelo afuera, entonces uno dice como, ¿qué hace que este ciudadano no se sienta igual de relajado y tranquilo adentro, sino que vea como este espacio allá y yo hago como mi ejercicio de estar acá? No digo que ocurra siempre, pero solo por dar un ejemplo. Y cuando digo lo de ciencia ciudadana, conectándolo pues como con esta imagen que me hizo generar Marcial ahorita cuando hablaba de la biblioteca, es pensando en que si hoy en día hablamos de apuestas de ecociudad, de ciudades inteligentes, de soluciones novedosas a los problemas que hay hoy en día, de convivir en una ciudad tan grande, de repartir los servicios, de que una ciudad sea funcional para todos, aun cuando cada vez estamos más represados en las ciudades, cómo las bibliotecas públicas son esos escenarios donde los ciudadanos vienen y desarrollan pequeñas investigaciones que sirven al desarrollo de sus comunidades, sea porque benefician a un grupo pequeño o sea porque sirven como prototipo para que un gobierno se piense una solución para toda una comuna o para un barrio. Entonces, ¿cómo podemos apostar para que la biblioteca sea vigente? ¿Cómo apostarle a esos centros de desarrollo desde la investigación, desde la ciencia? Y siempre pensando no acá en ciencia como desde la universidad, sino una ciencia más cotidiana, más a partir de esta pregunta, cómo todos los ciudadanos colaboran y cooperan para generar, así sea una hipótesis, que es generada con la colaboración de los ciudadanos. Entonces lo veo mucho como espacios de apropiación social del conocimiento, de bajar la ciencia por allá de algo muy serio, traerla acá como a lo cotidiano y a lo ciudadano, y en una biblioteca donde veamos que está dotada de tecnología y dotada también de espacios para el diálogo, que sigan siempre los libros y que siempre sigamos trabajando con nuestro fuerte, que es el recrear las historias, el avivar como la capacidad también de imaginar y de inventar, porque no se trata de entrar en una tendencia tecnológica cuando nuestra esencia también es muy cultural, o sea, no es convertirnos en un centro de innovación, sino desde nuestro saber hacer, nuestro corazón, que es la imaginación, la lectura, el viajar por otros mundos, cómo eso puede convivir con formas de conocimiento que sean pertinentes para estas realidades. Ciertamente una idea muy bella de la biblioteca. Uno podría decir entonces que la vigencia de la biblioteca, según lo que ustedes nos proponen, camina por muchos caminos, va por muchos senderos, y que podríamos resumir diciendo que la biblioteca siempre es una posibilidad para las comunidades, cuya fuerza está en el valor de su tradición, en la acción presente y en la potencialidad de su futuro. Una biblioteca que sea capaz de hacerse caminante, maleable, que asuma una identidad orgánica, capaz de sentirse viva con las comunidades. Una biblioteca que por lo tanto no solo ofrezca respuestas, sino que también interrogue y haga preguntas a la comunidad, es decir, que sea dialogante con ellas, preguntándose junto con las personas y los grupos que integran esa comunidad por su propio futuro,
es decir, no una biblioteca para sí, sino una biblioteca para la comunidad y la sociedad. Una biblioteca que por lo tanto sepa y encuentre los caminos para generar procesos de administración y gerenciamiento abierto, creativo, novedoso, adecuado, afín y sensible con las formas en que las comunidades producen conocimiento. Por lo tanto, hay que abrirse a estrategias de alto impacto en la integración de tecnologías, como las que nos plantea César, y en particular reconocer la biblioteca como un espacio en el que es posible construir conocimiento significativo para las mismas comunidades, sin dependencia de epistemologías hegemónicas, como son las que se producen desde la ciencia dura o desde la universidad. En general, pues, una biblioteca que sepa moverse entre su tradición, su presente y su futuro, reconociéndose como construcción junto con otros. Para terminar esta conversación, quisiera pedirles a cada uno de ustedes que exprese una corta idea de lo que es la biblioteca hoy como posibilidad de futuro para nuestras comunidades. ¿Qué es la biblioteca hoy como posibilidad de futuro? En el sentido de que le podamos decir a las comunidades de que la biblioteca requiere estar con ellas hoy y mañana. ¿Quién quiere, con una pequeña idea de por qué la biblioteca debe seguir presente en las comunidades, pero en la lógica de las comunidades, como lo acabamos de decir? Yo quiero, como para responder a eso, retomar una idea de Paco Abril que tiene que ver con los dones de la lectura, ¿cierto? Y creo que la biblioteca los encarna también, y es un espacio y la biblioteca como una idea donde nos podemos ver, donde nos podemos identificar, donde podemos imaginar, donde podemos tener el don de la palabra para pensarnos la realidad, para pensarnos como individuos, como comunidad, para establecer conexión con otros, ¿cierto? El don de la imaginación, para pensar en otros mundos posibles, ¿cierto? Como en el ahora, pero también en el después. Entonces, creo que esa sería como mi idea en este momento de biblioteca, una biblioteca que tiene los mismos dones que tiene la lectura, y es la posibilidad de potenciarnos como seres humanos. Bonito. Bueno, la biblioteca pública como un espacio donde podemos ir a aprender sin ningún requisito. O sea, es un espacio donde nuestro saber, desde nuestra singularidad, podemos recrear un nuevo conocimiento, podemos descubrir una potencialidad que no teníamos, y no hay ningún requisito para estar allí y para aprender. Bien. Y yo tengo la imagen de una mamá que va al taller de primera infancia de ratón, que nos dijo una vez, mi hijo grande casi no conversa conmigo, yo vengo aquí con ellos desde que están en el vientre, toda la vida. Con el grande casi no vino, porque él como que no le gustaba, casi no vino. Y yo con él casi no tengo palabras para conversar, él casi nunca me cuenta nada. Con el más pequeñito, que he venido siempre y que siempre está conmigo, con él converso mucho. Mire, yo con el chiquito, yo casi nunca le pegué, porque podía hablar con él. Cambia el grande, yo no encuentro otra cosa sino pegar. Esa es la idea de biblioteca que yo tengo, un espacio para que la palabra esté presente y haya menos agresividad y menos violencia. Así pues, la biblioteca se nos hace una institución necesaria, importante, con futuro, por lo tanto vigente. Que haya larga vida para las bibliotecas, porque sepan reconocer en sus comunidades su propia vida y su propia sangre. Y que los bibliotecarios entiendan que el ser bibliotecario es un privilegio, ciertamente, un privilegio que nos permite tener un balcón, un punto de vista, un punto de mira, de la vida y el mundo privilegiado. Ser bibliotecario como ustedes lo son, cada uno en su diseño de profesión, cada uno en su diseño de mundo, en su diseño de ideales, pero sobre todo en su presencia cotidiana en las bibliotecas la construye. Muchísimas gracias por estar aquí, a Yamili, a César, a Marcial, y que sus proyectos bibliotecarios sigan haciendo de este país siempre una esperanza y una posibilidad para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe.